Y bueno, pues también gracias por el espacio. Y voy a compartirles lo que estuve trabajando en este año en el programa de postdoctorado en teoría crítica y perspectivas político-metodológicas sobre educación inclusiva transformadora en el sur global. Y tengo que decir que ha sido un año bastante enriquecedor que me permitió, bueno, pues ir pensando y repensando este proyecto de investigación que ahora, bueno, pues posiblemente tendría que pensar en los cambios y también cómo responderían a otros nombres, pero bueno, así está. Por ahora, tentativamente, educación inclusiva, nuevas inscripciones en la escuela, la discapacidad en tensión. Y bueno, tendría que empezar comentando como, pues, de qué problema parto, ¿no? Porque pareciera que los discursos sobre educación inclusiva, bueno, pues llegaron para quedarse. Tengo que decir que en México la nueva propuesta de reforma educativa para los mexicanos aquí presentes, bueno, pues tiene como centro, como eje principal, uno de los primeros ejes articuladores, el tema de la inclusión. Entonces, pues desde una perspectiva, desde una mirada, bueno, pues pudiéramos pensar que, pues qué bueno que las políticas, las propuestas pedagógicas, los discursos educativos, pues empiezan a visibilizar a aquellos que estaban invisibilizados, que empiecen a intentar, bueno, pues plantear ciertas formas de justicia social que permitan a los que no estaban estar. Y en ese sentido, bueno, pues no nos podemos quejar en cuanto a las políticas, en cuanto a los marcos teóricos, en cuanto a lo que se dice. Entonces, si uno piensa que eso ya está más o menos solucionado, la respuesta que sigue o la preocupación que sigue es, entonces lo que hace falta es la aplicación. Y vamos a encontrar muchas propuestas que así nos dicen. El gran problema está en que las políticas ya están muy bien, la producción que se ha hecho del tema, la teoría, las teorías, los conceptos ya están. El problema es que no se han aplicado. Bueno, a mí me parece que ciertamente hay razón en todo eso. Sin embargo, mm, uno empieza a sospechar, sobre todo en los espacios donde se han intentado aplicar estas políticas, donde se ha intentado hacer viva la educación inclusiva, si es que sí es cierto que las políticas y todo lo que se ha producido ya está. ¿Sí me explico? Es decir, el problema es que pareciera que entonces lo que ya se escribió sobre inclusión, lo que se dice sobre la inclusión ya está dado, y si está dado, quiere decir que ya es correcto, sobre eso ya no tenemos que volver a mirar. Ya no es necesario, lo que tenemos que ir es a las prácticas. Y me parece que siempre, en ese sentido del trabajo que presento ahora, siempre es necesario volver a mirar, porque tendríamos que pensar cuáles son aquellos elementos que todavía hoy por hoy podemos pensar que son mejorables o que incluso en su diferimiento, cuando transitan a las prácticas, tienen otros efectos, ¿no? Entonces, este trabajo pues parte del problema, por ejemplo, de entender esas políticas. Primero, esas políticas no como la ley, no como algo que está bien escrito. Algunos analistas de la ley dirían, es coherente el documento de entrada a fin, entonces pues no tiene más, ya no tenemos más que decir, sino pensar las políticas, incluso como ontopolíticas, o sea, estas políticas que producen y constituyen subjetividad, es decir, las políticas permiten en un primer momento ordenar el espacio, pero también construir discursos sobre nosotros, sobre el deber ser, cómo tiene que ser, por ejemplo, un sujeto educado, cómo tiene que ser un proceso de inclusión. Y en ese sentido sí que producen subjetividad, por ejemplo, las políticas educativas, en cómo tiene que ser un profesor, en cómo tiene que ser un estudiante, en cómo tendría que ser el proceso de inclusión y quiénes son los estudiantes que pueden estar incluidos. Eso es importante. Entonces, tendríamos que pensar que las políticas tienen finalidades. O sea, hay finalidades importantes en las políticas, tiene que ver con el propio ejercicio de inclusión, pero, dice Foucault, también hay efectos. O sea, las finalidades son aquellas que se plantean de inicio, pero los efectos parecen ser que son aquellos que llegan cuando se difiere la política, cuando se traduce la política, y entonces nos da como un tipo de resultado, ¿no? Y ese es el efecto. Y entonces en ese sentido está planteado este trabajo, ¿no? Pensar en cuáles son esos efectos que tiene tanto las políticas y esas políticas que de una u otra manera tienen vasos comunicantes con la producción científica, ¿ok? Y tendríamos que pensar que estos marcos lo que hacen es legitimar también una forma de ser y estar en esos procesos de subjetividad. Y bueno, en ese sentido, este trabajo, bueno, pues tiene varias justificaciones. En un primer momento, pues pretende ayudar a visibilizar esas complejas relaciones que hay entre los espacios escolares
y el tema de la educación inclusiva. Y pensar, bueno, cuál es el papel que hoy por hoy tiene la educación inclusiva, sobre todo en México. Ahora ya lo voy a explicar. Tiene una justificación social, pues es una preocupación que no solamente es mexicana, pero que hoy por hoy es bastante visible como problemática social, sobre todo después de la pandemia. O sea, pudimos observar cómo la exclusión avanzó y todavía hoy por hoy no pueden estar todos en las mismas aulas. Incluso pensar que aunque estén en las mismas aulas, no podemos decir que ahí se esté llevando procesos de inclusión. Y bueno, un trabajo también educativo, pues sirve también para revisar un poco la propuesta de educación inclusiva, que tendríamos que partir de esta idea, porque el problema de un discurso que constantemente se repite, que es retomado por las políticas, que es referenciado también, es que también, dice Foucault, tiende a un control. O sea, hay un control discursivo, sobre todo acerca de lo que va a ser la política educativa, cómo se va a entender la política educativa, cómo se va a entender la inclusión y en este caso un tema que me interesa, cómo se va a entender la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces aquí son dos componentes importantes que aparecen en estas preguntas, que son las preguntas, bueno, pues que detonan esta investigación. Y parte de dos cuestiones. ¿Cómo se han traducido las políticas en educación inclusiva? Sobre todo han traducido el significante de discapacidad en la producción científica. Y en esa producción científica y en esas políticas, ¿cómo se constituye e instituye ese sujeto de la discapacidad? ¿Vale? Y me interesa también identificar estas formas de racionalidad que sostienen estas construcciones sobre la discapacidad, sobre la propia educación inclusiva. Bueno, esas son como preguntas detonantes. Tendría que empezar a decir que en la medida que realicé el trabajo, empecé a encontrar cosas interesantes porque, bueno, este trabajo parte de una revisión documental, es un trabajo en ese sentido cualitativo, eh, interpretativo, transversal, ideográfico, y no, su referente empírico es el propio análisis de discurso que voy a hacer sobre los documentos. Se analizan dos formas de documento que recupero. Uno tiene que ver con las políticas de educación inclusiva y discapacidad que se han elaborado en México y de manera internacional, ¿no? Todas las que de una u otra manera participan en la construcción del discurso político de la educación inclusiva y del discurso sobre la discapacidad en México. Y por otro lado, la producción científica de los últimos 10 años en México, ¿no? Entonces, en una primera fase de análisis, de ese análisis que hacemos del contenido, de ese análisis documental, bueno, pues estas son las políticas que se revisan acerca del tema de inclusión y el tema de discapacidad. No las voy a leer, pero son conocidas por todos los que trabajamos estos temas. O sea, es decir, desde dónde empieza a aparecer la propuesta de inclusión. O sea, aunque en México, por ejemplo, podríamos denominar integración, pero ahí empieza a visibilizarse un poco el tema de la inclusión y también cómo aparece el tema de la discapacidad, cómo el tema de la discapacidad y la inclusión se articulan. Y bueno, pues para aterrizar en los documentos precisos en México. Y una segunda parte tiene que ver con la producción científica. Aquí me di a la tarea de buscar los últimos 10 años de lo que se ha escrito en México. Tengo que decir que esto sí es importante porque igual colegas aquí presentes van a decir, oye, pero yo escribí sobre el tema y no aparece. Bueno, si no son mexicanos, no va a aparecer el tema porque me interesaba ver en el contexto mexicano cómo precisamente se hacía aparecer, se instituye, se constituye ese sujeto de la discapacidad, se entiende, se traduce en inclusión en esta primera como parte del trabajo que tiene que ver con la cuestión documental. En este año, bueno, pues es lo que alcanzamos a hacer. Si bien lo que sigue, lo que tendría que seguir en esta investigación sería ir con los sujetos, ir con los propios sujetos con discapacidad. Bueno, pues en el año de estancia postdoctoral eso no fue posible. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis documental en los últimos 10 años. Por ejemplo, tenemos un plan de análisis y ese plan de análisis, bueno, pues fue cambiando un poco a partir de cómo vamos encontrando los hallazgos, porque si bien hay bastante información, no estaba muy claro cómo íbamos a tratar esa información, ¿ok? Entonces, encuentro el análisis que realiza Foucault, la propuesta de Foucault importante en este trabajo para poder aproximarme
tanto a los documentos de política como a los documentos que trabajan sobre la producción científica. Y en ese sentido, bueno, pues Foucault nos dice, hay un primer ejercicio analítico que hay que hacer, y él le denomina la problematización, ¿ok? Y la problematización es volver a mirar, lo que yo les decía. A ver, para muchos de nosotros las políticas ya están dadas y lo que dice la producción científica ya nos está diciendo los problemas, nos está diciendo cuáles son los conceptos y ya eso, lo que yo tengo que hacer es ir y aplicar, ¿ok? Bueno, pero Foucault nos dice, hay que volver a mirar. Y ese es el ejercicio de problematización. Y una vez que vuelves a mirar, hay un segundo ejercicio que tiene que ver con cómo se articula eso que se dice con lo que es visible, ¿vale? Relacionar, dice, lo visible con lo decible. Cómo se nombran las cosas y cómo se usa eso que nombramos a las cosas para producir discursos de verdad, ¿ok? Aquí, cómo relaciona lo discursivo con los enunciados o cosas dichas, con las visibilidades discursivas. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues ver, apuntar precisamente a qué es lo que dicen las políticas y qué dicen los documentos científicos y cómo relacionan estas cosas que describen con ciertos significantes, con ciertos conceptos que hoy nos parecen muy naturales. Un tercer ejercicio tiene que ver con describir estas relaciones de regularidad en los enunciados. O sea, vamos a encontrar que en torno al concepto de discapacidad y en torno al concepto de educación inclusiva, siempre, por lo regular, vamos a encontrar una serie de conceptos que se agrupan, que dan sentido, ¿no? Que ya son regularidades en el propio discurso, en la propia práctica discursiva. Bueno, en otro momento, un cuarto ejercicio analítico tiene que ver con describir sistemáticamente las posiciones de sujeto y sus relaciones. Si se dan cuenta, una de las preguntas tenía que ver con cuál es, como quien dice, la posición que ocupa la discapacidad en este discurso de educación inclusiva. Bueno, esto fue algo que hicimos y realizamos a partir de tanto de las políticas como de la propia producción científica. Y hay un quinto momento y que tiene que ver por eso, en algunos casos, bueno, por eso los 10 años, que parece una temporalidad importante, pero no ir más allá, pero también por eso algunas políticas sobre discapacidad y sobre inclusión, que aunque no están vigentes, permiten ser los antecedentes para identificar cómo se dan estas emergencias en ciertas prácticas, ¿no? La emergencia de los objetos de discurso. Por eso, algunas políticas se revisan y otras no, y depende también, el criterio ahí es cómo sirve de antecedente, cómo sirve precisamente incluso algunos documentos de hito, o sea, marcan un antes y un después sobre el concepto. Y un último ejercicio analítico que tiene que ver con el análisis genealógico de las tecnologías y los dispositivos. Bueno, voy a avanzar. A ver, ¿cuántos se encontraron? 77 textos. O sea, bueno, se encontraron más, tengo que decir, pero cuando empezamos a hacer la revisión, primero el contenido de los textos, empezamos, bueno, pues algunos, es un proceso de inclusión y otras de exclusión. ¿Cuáles son aquellos que están abordando el tema centralmente de la educación inclusiva, de la discapacidad y cuáles no? Entonces, en la década nos quedamos con 77 textos. La mayoría son artículos científicos y algunos capítulos del libro. Hay criterios de inclusión, es decir, que estuvieran en determinadas revistas, como ustedes ya vieron, en determinadas bases de datos, que tuvieran, que cumplieran con algunas preguntas, perdón, con algunas palabras de búsqueda y sobre todo lo que les acabo de decir, centralmente que respondieran, bueno, a la problemática que intentamos visibilizar. El tema de la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Este es como el foco de análisis. Y bueno, ¿qué es lo que vamos encontrando? Primero, que todos estos documentos y textos lo que nos muestran es la experiencia de la discapacidad en la escuela. Esto es importante también porque lo que interesaba, por eso se reduce el trabajo, interesaba era en los procesos escolares, ¿no? Entonces había muchos que trabajaban el tema de la discapacidad, pero de forma social, antropológica, ¿no? Nos interesaba el tema de la escuela. Entonces, todos estos documentos lo que nos dan cuenta es cómo se vive la experiencia de la discapacidad en la escuela, ¿ok? Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque tanto las políticas como los artículos científicos lo que hacen al lector es que él se imagine cómo es la experiencia, cómo vive la discapacidad en la escuela. Aquí la experiencia es entendida también como la entiende Foucault. O sea, no solamente eso que pasa en nuestra vida cotidianamente, sino aquello también que deja huella. Y encontramos, por ejemplo, que todos marcan que la discapacidad ya no es tanto una condición, sino una situación que está atravesada
una matriz de tiempo-espacio, es decir, vamos a ver cómo la mayoría identifica modelos que pasan en el tiempo de entender a la discapacidad, pero también modelos de entender, por ejemplo, la inclusión. Entonces, la discapacidad es una situación que está atravesada por ese tiempo-espacio escolar. La escuela es ritmo, la escuela es tiempo, pero la escuela también es espacio y tiene que ver con las condiciones espaciales de accesibilidad. Ese es el tema que empieza y que va a ser recurrente en los estudios sobre la discapacidad. Pero también encontramos algo que en lo particular me parece interesante y tiene que ver con la posición que ocupa hoy por hoy la persona con discapacidad. Es decir, si bien nosotros pensamos que el proceso de inclusión inicia con que las personas con discapacidad lleguen a las escuelas, ¿ok? Lleguen a las escuelas. La pregunta aquí, lo que empieza a sugerir que es una nueva beta de análisis, es cuál es el estatus y la posición que ocupan una vez que están dentro de la escuela. Porque nos queda claro que el proceso de inclusión no solamente es que tengamos un lugar para cada sujeto, ¿va? Vale, no es solamente que ocupen un lugar, sino cuál es la experiencia que tienen. Y eso tiene que ver con la posición y el estatus que ocupan, que más adelante voy a abordar. Bueno, muchos de estos trabajos, muchos, aunque algunos no, tendríamos que pensar que parten, bueno, y las políticas sí lo enfatizan, parten de la comprensión de, por ejemplo, que estas habilidades, destrezas y actitudes siempre están en relación con un contexto, siempre son en relación con, es decir, el discurso empieza a desencializarse. O sea, ya no es la persona con discapacidad, el estudiante que está enfermo y él es el que hay que reparar, sino hay que voltear a ver las relaciones, es cómo está este estudiante en relación con un contexto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en algunos trabajos que la escuela ejerce, o sea, una forma de exclusión importante, ¿no? Clasifica, establece jerarquías, patologiza, es decir, nombra a los estudiantes fácilmente. O sea, sabemos, por ejemplo, que el trastorno de déficit de atención, por lo menos en México, es el que más falsos positivos tiene, ¿no? Entonces, una vez que patologiza, o sea, patologiza a partir de un estereotipo de normalidad, que establece el propio dispositivo, bueno, de ahí viene un proceso de estigmatización, es decir, el estigma, dice Goffman, tiene que ver con el descrédito. Pasan a ser desacreditados y dice Broncano, y se produce ignorancia sobre la propia discapacidad. ¿Por qué? Porque el sujeto es reducido a su discapacidad, ¿vale? Y cuando es reducido, o sea, hay una reducción ontológica, es reducido a su propia discapacidad, se produce ignorancia porque yo ya no veo más allá de la discapacidad. Esto es un ejercicio fenomenológico. Es decir, si yo veo déficit, yo me relaciono con el déficit y pierdo de vista que la persona con discapacidad supera su discapacidad. O sea, es una persona que ocupa muchas otras esferas, sin embargo, todas estas reducciones que se hacen, incluso lo vamos a encontrar, se lo refieren algunos documentos, como cuando se dirigen a los estudiantes, dice, yo tengo 10 estudiantes y dos con NE, dos con VAP, dos TDAH, ¿no? Entonces son reducidos a su este, discapacidad, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar aquí, por ejemplo, como yo les decía hace un momento, parece ser que el tema es de posición y estatus. Y vamos a encontrar también que el tema es de justicia. Pero aquí esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando pensamos la justicia, por lo regular solamente nos quedamos en esta idea de qué es justo para un estudiante en cuestión de equidad, en cuestión de igualdad, ¿ok? O sea, entramos a los valores de la justicia y pensamos qué es lo que podría ayudarnos a aterrizar una perspectiva de justicia social determinada o una perspectiva de justicia educativa. Bueno, cuando uno analiza los discursos que se trabajan sobre justicia, los propios discursos de justicia, vamos a ver nuevamente algo que ya había aparecido y que les había presentado, y que tiene que ver con el problema de la posición y estatus que ocupa el sujeto. Es decir, el problema de la justicia también es un problema de posición y estatus. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, cuando los que trabajan el tema de la justicia, Rawls dice, habla de posición original para construir un discurso de justicia. Fraser habla del problema del estatus, cuando habla de reconocimiento. Y Dubet precisamente habla del cambio de igualdad de posiciones. Entonces, empezamos a ver, a visibilizar cuál es ese lugar que ocupa, esa posición y estatus que ocupa la persona con discapacidad en estos discursos. Y ahí empezamos a poner atención, que es parte del ejercicio que ya les había compartido de Foucault. Bueno,
Empezamos a ver, por ejemplo, que si bien la educación inclusiva en los documentos aparece como un principio pedagógico y educativo, parte de una perspectiva axiológica, en esta idea de posición y estatus, ¿vale? Ya supera por mucho la cuestión axiológica y la cuestión educativa, y es una discusión epistemológica, es una discusión ontológica. O sea, el gran problema que vamos tener en esos documentos tiene que ver con la pregunta de la posición y estatus que hoy por hoy ocupan las personas con discapacidad cuando entran a la escuela. Y ahorita ya lo voy a señalar con mayor profundidad en las siguientes láminas. Pero bueno, esto que nos ayuda a pensar cuál es como la perspectiva teórica desde la cual tendríamos que pensar la educación inclusiva, porque pareciera, y muchos trabajos así lo manifiestan, que es una cuestión educativa, vamos a hacer DUA, estrategias, barreras, identificamos barreras para el aprendizaje, hablamos mucho de los valores inclusivos, pero escasamente nos ponemos a analizar precisamente esta cuestión ontológica y epistemológica acerca del lugar que ocupa el sujeto, incluso en los propios discursos políticos y científicos que pugnan por su inclusión. Y es aquí donde nos encontramos cosas interesantes, como se han traducido en las políticas y en la producción científica. Por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que parece ser que hay de diversidad a diversidad, diría Braidotti. Hay una diversidad que se piensa en negativo y que tiene pues un estatus y posición este, positiva y otra que tiene un estatus y posición negativa, ¿no? Y esto cómo es posible por la propia reducción ontológica que ya les había comentado. Cuando yo reduzco a organismo, a mero organismo, al sujeto, lo que hago es reducirlo precisamente a su discapacidad. Y así incluso los tenemos catalogados en la escuela cuando llegan. Tengo tres niños con tal, tres niños con tal, lo cual no es enteramente problemático porque ciertamente eso tiene que ver con el dilema de la diferencia, ¿no? Tenemos que identificarlos, por supuesto, pero lo que no puede pasar es que la relación que yo construyo con ellos se quede en esa reducción ontológica porque inmediatamente toda reducción ontológica tiene que ver con una reducción pedagógica. O sea, lo que pasa es que yo creo, fíjense, eso es bien interesante, yo creo que el problema de este chico de aprendizaje solo se relaciona con su discapacidad, ¿ok? O sea, ninguna de las otras esferas del contexto que sí los identificamos, que juegan con los otros estudiantes, con estos chicos no. O sea, el problema de él es que no ve, el problema de él es que no escucha. Y uno diría, bueno, sí, el problema es eso y situado el asunto. Es decir, entra en relación, se intersecta con otros elementos, pero de repente, cuando trabajamos con los chicos, nos preocupamos mucho por su discapacidad, mucho por el déficit y perdemos de vista que también están en un determinado contexto. Y eso pues facilita esta reducción pedagógica que les decía. Bueno, ¿cuál es el problema desde las políticas? Aquí yo les decía, las políticas nos sirven como un horizonte discursivo que permite la afirmación de aquello que es correcto. ¿Se acuerdan que en el análisis de Foucault decía hay que diferenciar entre lo que es adecuado e inadecuado, lo correcto y de lo incorrecto, lo bueno y lo malo? Bueno, pues en las políticas vamos a encontrar la afirmación de un tipo de sujeto adecuado, bueno, eficiente, funcional. Es este sujeto activo que trabaja, que hace, que es independiente, que tiene autonomía. Y podemos decir es totalmente inadecuado, pues no, eso es lo que tienen que decir las políticas, ¿no? Ese es el objetivo al que las políticas llegan a un proceso de inclusión con los sujetos. Sin embargo, si vamos más allá de lo que dicen, o sea, si empezamos a intentar hacer una interpretación más profunda, nos vamos a dar cuenta que las políticas están legitimando también y nos están visibilizando una forma de ser sujeto. ¿Vale? Una forma de ser sujeto. O sea que en la medida que tú llegas a todos estos niveles de autonomía, de independencia, de capacidad, de eficiencia, en ese sentido tú eres un sujeto que está educado, ¿vale? Bueno, si uno lo piensa desde ahí diríamos, qué bueno, podemos estar de acuerdo. Pero si empezamos a reconocer que la situación juega, que el contexto juega, y que en México la mayoría de las personas con discapacidad la presencia de la discapacidad está correlacionada con cuestiones de pobreza, desigualdad estructural, nos vamos a dar cuenta que llegar a este sujeto activo, independiente, autónomo, requiere de muchos apoyos que no siempre están. Entonces, de repente, ahí empezamos a ver cómo las políticas fallan en la medida que pues, posibilitan visibilizar un sujeto, el sujeto ideal, que también se impone subjetivamente, o sea, se construye el deseo, también entendido como lo entiende Foucault, el deseo por ser ese sujeto,
pero no están las condiciones, ¿vale? O sea, las condiciones para que todos lleguen. Eso es un tema de justicia. Entonces, cuando esas cuestiones no llegan, bueno, pues pareciera que es responsabilidad del propio sujeto, porque pues él tuvo que haber deseado ser capaz, eficiente, hecho un esfuerzo, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y por otro, lo que ya les había comentado acerca de cómo entendemos la diversidad, esa diferencia. Y vamos a identificar que tanto en las políticas como en muchos de los trabajos, esa diferencia también se divide entre la diferencia que es positiva y una diferencia que es negativa. Para la diferencia que es negativa tenemos eufemismos, ¿no? Porque las políticas dicen, la diversidad es riqueza, pero yo no puedo obtener mucho cuando para mí hay diversidad que es pobreza, o sea, diversidad que es déficit. Y esto lo vamos a ver presente con la idea de necesidad. Vamos a ver que las políticas cuando se refieren a las personas con discapacidad o a otro grupo vulnerable, siempre van a decir que tienen una necesidad educativa. Ciertamente, lo que hacen al decir tienen una necesidad educativa es que hay carencia ahí, con una carencia constante. Y bueno, también, aunque enfrentan barreras, esa idea de que tienen una necesidad regresa nuevamente la discusión a la esencia. O sea, mientras por acá estamos diciendo que están en situación, cuando tú le dices, tiene una necesidad, la necesidad es de las personas, no es del contexto. O sea, no es precisamente el contexto. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en políticas mexicanas como esta clasificación, donde intentan diferenciar cuándo se presentan VAP y cómo actúas o tú trabajas con aptitudes sobresalientes. No me voy a detener mucho porque no tengo mucho tiempo, pero si ustedes revisan ambos esquemas, o sea, ambas ideas, podemos imaginar que cualquiera podría ir de un lado a otro. O sea, no habría gran diferenciación. O sea, lo que te tendría que trabajar con aptitudes sobresalientes también tiene que ver con los chicos con VAP. Aquí la pregunta es cómo desde la propia política empezamos a hacer estas diferenciaciones entre los que tienen esta identidad deficiente, ¿verdad? Donde hay una diversidad ahí en negativo, y aquellos que su diversidad es positivo. Entonces, el gran problema que tenemos es que no pensamos más allá, por ejemplo, en cómo todo eso es mucho más complejo que enfocado a la discapacidad o incluso a la propia idea de aptitud sobresaliente. En la nueva escuela mexicana pasa lo mismo. En México estamos en un proceso de reforma para los mexicanos. Entonces, es bien interesante cómo es una perspectiva muy inclusiva, así se declara, inclusión casi total. Sin embargo, en los documentos, por ejemplo, cuando dicen, las personas indígenas en México fueron psiquiatrizadas y fueron producidas como ignorantes, eran sujetos indeseables, ¿verdad? Porque se buscaba el chico mestizo. Nunca hacen alusión, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Aquí la interrogante de la política es, ¿solo las personas de origen indígena fueron psiquiatrizadas y pasados por tontas? O sea, que sí es legítimo en el caso de la discapacidad psiquiatrizar y hacerlos pasar por menos. O sea, esa es la gran pregunta de las políticas. Vamos a ver cómo se declaran inclusivos, pero aquí está como parte del título de esta ponencia, pero estamos produciendo otras exclusiones. ¿Qué queda fuera en este discurso? Nuevamente está quedando fuera, por ejemplo, el tema de las personas con discapacidad intelectual múltiple o psicosocial incluso. Entonces, por ejemplo, en los trabajos vamos a decir, bueno, pero eso es en la política. La política siempre tiene ideología, sesgo, ¿no? Entonces, vámonos al trabajo, a los trabajos científicos. Y vamos a encontrar que se pueden clasificar en muchos, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo presentar, pero se pueden, los clasifico en dos grandes posiciones. Una posición epistémica negativa, que aquí está la mayoría de los trabajos, donde son trabajos que ellos están a favor de la inclusión, pero cuyo centro no es el sujeto. O sea, si lo vamos viendo aquí en estos párrafos, el centro de la discusión está afuera del sujeto. Es decir, ellos tienen que ser incluidos, pero no por su bienestar propio, sino cómo pueden contribuir a los niveles de desarrollo, a una sociedad de conocimiento. Pero también son siempre señalados como necesitados. Ellos tienen necesidad y son los sujetos que tenemos que atender la necesidad, ¿no? Y entonces aquí está una gran cantidad de trabajos que empezamos a ver posicionan al sujeto en un plano negativo. Y aunque hablo de inclusión, pareciera que la inclusión está muy bien, pero tu sujeto vas a ser incluido siempre y cuando llegues a estos niveles de desarrollo, puedas lograr amplios aprendizajes, que no es que esté mal, el problema es que no se nos olvide que eso es una cuestión contextual. Entonces, aquellos que lleguen lo harán
subidos en una red de apoyos, y los que no, no es solo por la propia persona, es porque los apoyos son inexistentes. Y hay los trabajos, fíjense que tienen otra problematización con el tema, ¿no? Donde dicen, bueno, a ver, acá la cuestión es cómo transformamos el contexto. En los de arriba, en los anteriores, era cómo le hacemos para seguir trabajando con los chicos, para que ellos se vuelvan funcionales. Y hay otros trabajos que dicen, no, a ver, lo que hay que hacer es cambiar la posición social, diríamos, la posición epistémica de los sujetos. Es decir, que cuando entren a la escuela no sean sujetos deficitarios, ¿sí? O sea, que no tengan esa posición deficitaria, esa posición negativa, sino para eso tenemos que transformar el contexto para que pueda ser pensado para todos, para que podamos revisar teóricamente que lo que vamos a hacer con los chicos en la escuela no es asimilarlos, sino construir espacios que permitan esa diversidad, porque entonces no nos gusta la diversidad, dice Carlos Escliar, nos gusta lo uno. Entonces, sí que entres, pero si tú entras tienes que cumplir con todo esto y si no eres parte de esa diversidad negativa. Bueno, algunas conclusiones. Empezamos a encontrar, por ejemplo, estas formas de injusticia, injusticia epistémica, le llama Frick, donde empezamos a ver, yo les decía, que hay una cierta reducción ontológica cuando nos referimos a los grupos vulnerables, en específico a las personas con discapacidad, donde pues se reducen a organismos y donde pues en los propios discursos pues ellos no tienen no tienen un estatus específico que les permita ser sujetos de conocimiento. O sea, en estos discursos que son los necesitados, tienen necesidad educativa, ellos no están colocados siempre como sujetos de conocimiento. ¿Vale? Entonces, lo que hay ahí es una injusticia epistémica y por vía de la ignorancia un epistemicidio. Es decir, no comprendemos que hay, decía aquí hace un momento, esta neurodiversidad, por ejemplo. Entonces, pensamos que todos tienen que cumplir con los mismos criterios de normalidad, aunque el aula sea inclusiva, aunque yo ya no intervenga directamente con ellos, pero intervengo indirectamente mediante el espacio. Entonces, aplico el DUA para hacerlos igualmente capaces, para permitir ciertas disposiciones de los sujetos, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar, y aquí me ayuda Broncano cuando habla de la epistemología política en la posición epistémica. O sea, ¿cuál es la posición epistémica de estas personas? Les decía que no son reconocidos como sujetos de conocimiento. Entonces, lo que empiezo yo a identificar es que la posición del sujeto, esto es como una propuesta sociológica también, la posición del sujeto juega en esto. Y no solo la posición negativa, sino algo que se ha denominado estatus ontopolítico y que tiene que ver con la capacidad, después de la posición donde he sido colocado, la capacidad que tengo de ser escuchado ahí, por ejemplo, la injusticia epistémica donde hay una injusticia hermenéutica, una injusticia testimonial que no permite a la persona con discapacidad participar y ser una voz escuchada. O sea, si nos apegamos a lo que propone Foucault, ahí solo hay ruido, hay sin razón. La razón está en el lado de los que hablamos de ellos sobre necesidad educativa y los que construimos un tipo de experiencia sobre ellos, ¿no? Aquí, bueno, dentro de las conclusiones es repensar el tipo de justicia y con qué finalidad. ¿Cómo pensamos una justicia epistémica que permita que la diversidad no esté separada en lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo deseable, sino que también la misma discapacidad, sea cual sea la condición, no es mera negatividad, está completamente relacionada por lo personal, lo institucional, lo estructural. La inclusión en ese sentido no es un problema individual, es un problema mucho más, no es individual, decía, sino público, ¿no? Bueno, en concreto, y ya para cerrar, tendremos que pensar que hay que colocar el problema estructural institucional por vía de la idea o sea, no como individual, que es lo que se hace por vía de la idea de la necesidad educativa especial. El problema cuando hay un estudiante con discapacidad es un problema institucional, es un problema estructural, no es un problema del chico, ¿no? Vamos a ver cómo hay un cambio, no hay un cambio semántico, sino meramente sintáctico. Es decir, cambiamos las palabras, pero las referencias que tenemos de las palabras siguen siendo las mismas. O sea, el sujeto de la discapacidad sigue siendo en esencia el problema. Y eso lo que permite es constituir incertidumbre ontológica y construir identidades diagnósticas. Hoy por hoy tenemos en las aulas chicos cuya identidad es diagnóstica y constantemente viven en incertidumbre. ¿Por qué? Porque ellos, como son sujetos de necesidad, inmediatamente ellos empiezan a aprender que son diferentes, ¿no? Aquí la invitación es pasar de la jurisdicción
es decir, de cómo hemos nosotros construido también los discursos a la veredicción de los lugares escolares, que es lo que seguiría. Y bueno, lo que ya les comentaba, ¿no? Habría que repensar esta presencia de injusticia epistémica y el epistemicidio sobre una experiencia de vida que es la discapacidad, que no sabemos precisamente hasta ahora, eso sería el punto a seguir, cómo está siendo en la escuela experimentada de los espacios escolares por las personas con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias.